Buenos días, mi nombre es Jonairo Gutiérrez, soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. Ahora vamos a hablar de las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus. Entonces, la diabetes es una enfermedad que se asocia a múltiples complicaciones que se van a presentar luego de muchos años de evolución de la enfermedad y tiene que ver tanto con complicaciones micro como complicaciones macrovasculares. Dentro de las complicaciones microvasculares puede haber compromiso ocular, compromiso renal, compromiso del sistema nervioso periférico o autonómico. Puede haber también compromiso macrovascular por aterosclerosis, entonces puede ser un factor de riesgo para isquemia cerebral transitoria, enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorrágica. Puede haber compromiso de circulación cardíaca, entonces asociarse a infarto del miocardio, síndrome de falla cardíaca, angina de pecho y también compromiso oclusivo arterial periférico. Vamos a centrarnos hoy sobre todo en las complicaciones microvasculares y recuerden que cuando un paciente tiene hiperglucemia, esa hiperglucemia no se puede manejar adecuadamente con las concentraciones de insulina, eso va a llevar a un metabolismo alternativo de la glucosa por distintas vías, como la vía de la aldosa reductasa, la hexosamina, la proteinquinasa C y la producción de productos de degradación no enzimáticos de la glucosa. Todas esas vías van a generar una alteración en el metabolismo con aumento en la producción mitocondrial de superóxidos, radicales de óxido nítrico y de oxígeno que van a generar destrucción celular, muerte celular. Además de esto, se pueden producir una gran cantidad de sustancias proinflamatorias, factores de crecimiento que pueden afectar el funcionamiento normal de la microcirculación y de los diferentes órganos, llevando a destrucción, a microangiopatía, donde aparecen las complicaciones microvasculares, o a macroangiopatía, donde aparece pues, el compromiso aterosclerótico de los distintos lechos del organismo. Una cosa muy importante, entonces, el control de la hemoglobina glicada es fundamental como predictor de la aparición de complicaciones y cuanto más severa sea el grado de descontrol metabólico del paciente, mayor sean los valores de hemoglobina glicada, mucho mayor es la tasa de progresión de los pacientes con complicaciones crónicas, lo que se puede ver en esta gráfica con respecto a todas las complicaciones microvasculares de la enfermedad. A mayor el valor de hemoglobina glicada, mayor la tasa de eventos que presentan los pacientes. Entonces, una de las claves fundamentales, y eso es lo que para prevenir cualquiera de estas complicaciones, es un adecuado control de la glucemia. Y ya se ha visto en muchos estudios epidemiológicos que el buen control metabólico va a facilitar a largo plazo una disminución en el riesgo de complicaciones microvasculares y tan probablemente también de las macrovasculares, mientras que en pacientes que ya las tengan establecidas, probablemente un control estricto no va a beneficiar mucho al paciente desde el punto de vista de disminución de mortalidad. De hecho, en un estudio llamado ACCORD se encontró que el control estricto de la diabetes en pacientes que tenían una presencia ya de complicaciones crónicas por la enfermedad podía aumentar la mortalidad cardiovascular. En estos pacientes probablemente una meta de hemoglobina glicada entre 7,5 y máximo 8 podría ser la ideal. Y se ha visto que a pesar de eso, pues el tratamiento intensivo sí podría disminuir las complicaciones crónicas, sobre todo renales, en pacientes que ya tienen múltiples complicaciones instauradas. Y otra cosa que es fundamental es que aparte de la glucemia hay muchos otros factores de riesgo que se deben tratar conjuntamente para lograr una disminución en el riesgo de presentación de estas complicaciones, como la hipertensión, los lípidos, el hábito de cigarrillo, el sedentarismo, entre otros. Entonces, les mencionaba que el tratamiento intensivo de la diabetes en pacientes con un diagnóstico reciente o que no tengan complicaciones va a disminuir el riesgo de presentar complicaciones microvasculares en los estudios iniciales y en los seguimientos posteriores. Este es un estudio de pacientes diabéticos tipo 1, el DSCT, donde se demostró que los pacientes que recibían un tratamiento intensivo tenían una menor incidencia de complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo. Y este es un UKPDS en pacientes con diabetes tipo 2. También se logró demostrar que los pacientes con un control intensivo tenían un menor riesgo de presentar complicaciones microvasculares y también una tendencia a tener menor incidencia de complicaciones macrovasculares. Entonces, entremos en materia a hablar de las distintas
complicaciones. Entonces, en el ojo, la complicación más temida es la retinopatía diabética, aunque estos pacientes también pueden presentar cataratas y otras alteraciones como glaucoma neovascular. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera en personas en edad laboral activa, entre 20 y 74 años, y es muchísimo más común la presencia de ceguera en personas diabéticas en comparación con no diabéticos. Al momento del diagnóstico, hasta el 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 ya tienen retinopatía y el 80% van a tener algún grado de retinopatía en un seguimiento a 20 años. Mientras que los pacientes con diabetes tipo 1, obviamente, van a tener también una alta tasa de presentación de diabetes, pero probablemente va a ser mucho más lenta su aparición y diagnóstico en el tiempo. Y a los 15 años aproximadamente el 25% de los diabéticos van a tener una forma de retinopatía proliferativa que puede generar una pérdida completa de la visión. Entonces, el compromiso ocular, entonces vamos a tener la retinopatía que se clasifica en no proliferativa o proliferativa, y la característica proliferativa se debe a la aparición de neovasos, que tienen unas características que no son las normales de un vaso sanguíneo y que tienen una mayor propensión a sangrar y obviamente a generar hemorragia. También puede presentarse edema macular, y eso será una causa importante de pérdida de la agudeza visual, el glaucoma neovascular, que ya les había mencionado, y la presencia de cataratas. ¿Cómo se clasifica la retinopatía? Entonces, esta es una de las múltiples formas de clasificarla. Se clasifica en proliferativa y no proliferativa. La no proliferativa se clasifica por la aparición de unas lesiones que se llaman microaneurismas, es la única lesión que vamos a encontrar en esos pacientes. La polineuropatía moderada es aquella que no cumple definición ni de leve ni de severa, y la severa tiene una mnemotecnia que es 20 hemorragias, más de 20 hemorragias en los 4 cuadrantes de la retina, o que se presente arrosariamiento venoso en 2 o más de los cuadrantes de la retina, o la presencia de unas lesiones que se llaman irmas, que son unas anomalías intravasculares similares a lo que podría ser una fístula arteriovenosa, pero obviamente de un tamaño mucho más pequeño. Esa es la retinopatía severa, y lo que no encaja en esta definición es una retinopatía moderada, y viene la retinopatía proliferativa, en la cual hay la formación de neovasos que pueden estar cercanos al disco óptico o que pueden estar en otras localizaciones de la retina. También se clasifica como severa aquellos que tengan una hemorragia prerretiniana o una hemorragia dentro del vítreo. Y la otra cosa es la presencia de un edema macular, y el edema macular se refiere a cualquier lesión que esté comprometiendo la zona de la mácula y la zona de la fóvea, que es donde está concentrada la máxima capacidad visual de un individuo. Vamos a ver eso en imágenes para que entiendan mucho más fácil. Esta es una foto de una retina normal. Esta región central es la región de la mácula, donde está la mayor capacidad visual, específicamente en la zona foveal, la responsable de la lesión central. Este es el nervio óptico y sus características normales, y aquí tenemos las arcadas vasculares. Entonces, en una retinopatía no proliferativa, las lesiones que vamos a encontrar son los microaneurismas, que son lesiones puntiformes de aspecto petequial, y también podemos encontrar otro tipo de lesiones, como los exudados duros, que se deben a la extravasación de lípidos y otras sustancias. Se van a ver como de un color nacarado, se pueden ver sobrelevantados. Podemos encontrar también lesiones hemorrágicas en estos pacientes, mientras que en los pacientes con retinopatía proliferativa vamos a encontrar ya sea lesión hemorrágica o la formación de neovasos que tienen unas características inapropiadas, y se puede catalogar como de alto riesgo cuando estos neovasos están en la vecindad del nervio óptico o están en la zona de la mácula y la fóvea. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Las lesiones que vemos acá amarillas que tienden a confluir son exudados duros que tienen un espectro nacarado. Vamos a encontrar también en esta zona unas lesiones puntiformes pequeñas de aspecto petequial, que son los famosos microaneurismas, y tiene una zona de hemorragia en esta zona, que es la zona de la mácula, la zona de la fóvea. Entonces este paciente tiene una retinopatía probablemente moderada. Aquí vemos también otras zonas de hemorragias y de exudados. Aquí vemos lo que señalan las flechas. Si ustedes ven el aspecto de este vaso venoso, tiene unas zonas más
gruesas que otras, en unas zonas dilatadas y unas zonas estenóticas. Ese es el famoso arrozamiento venoso, y lo que señala esta flecha es la presencia de una hemorragia sobre el recorrido de una vena comprometida. Vemos acá la presencia de múltiples exudados duros que están siendo confluentes en la región macular. Miren que forman una estructura redonda como una especie de anillo, se llaman exudados circinados. Tiene también otras zonas pequeñas de hemorragia y de exudados en la retina. Y aquí podemos ver, esto se llama una tomografía del nervio óptico, un OCT, en la cual vemos, estas son las capas de la retina, y toda esta zona donde aparecen las flechas, toda esta zona más oscura, es la presencia de líquido en esta región macular. Eso es un edema macular, y ya tiene un cambio crónico con la formación de detritus y zonas quísticas. Eso es un edema macular diabético, y esto puede poner en serio peligro de pérdida visual al paciente. Acá encontramos múltiples hemorragias en la foto de esta retina. Acá vemos una gran zona de hemorragia preretiniana, y esta zona que vemos acá es una zona de fibrosis. Probablemente aquí este paciente tuvo una hemorragia, no se hizo ninguna intervención, esto cicatrizó con una zona de fibrosis, y esa zona de fibrosis podría llevar posteriormente a un desprendimiento de la retina. Estas lesiones que se ven en la periferia son lesiones cicatriciales por quemaduras con láser. Esta es otra foto de fondo de ojo donde se encuentran múltiples hemorragias. Vamos a encontrar también varios exudados duros. Y miren que en la región foveal, hay también, en la región macular, hay algunas hemorragias y unos exudados. Siempre que encuentre lesiones en esta zona, debo descartar la presencia de un edema macular. Y aquí podemos ver, obviamente la imagen es muy clara, múltiples neovasos que se están comprometiendo tanto el nervio óptico como esta zona central. Este paciente tiene un alto riesgo de pérdida visual, porque si llega a haber una hemorragia en esta zona, pues obviamente eso va a afectar seriamente la presencia de la visión en estos pacientes. Y hay una zona acá mucho más grande, como una lesión algodonosa. Esos son exudados blandos que generalmente se deben a zonas de necrosis de la retina. Y este paciente es un paciente que tiene una fibrosis completa de la retina por un tratamiento inapropiado de las hemorragias que ha tenido, y probablemente ya tiene una pérdida visual. Este examen es una angiografía con fluoresceína, en la cual se le inyecta un medio de contraste al paciente y se hace una toma para mirar la vasculatura del ojo. Pueden encontrar acá múltiples regiones retinianas, y probablemente estas zonas más oscuras corresponden a zonas de hemorragias o de necrosis retiniana. Y estas son zonas donde hay hemorragia activa, lo que está siendo señalada con las flechas. ¿A quién se le hace tamización para para retinopatía diabética? A todos los diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico, o a los pacientes que tengan una diabetes 1 con más de 5 años de evolución, ¿sí? Y si el examen es normal, el control se puede estar haciendo cada 1 a 2 años, y si el paciente tiene retinopatía, dependiendo de la severidad de la retinopatía, va a ser la frecuencia con la cual se le hace el seguimiento. También es muy importante en las mujeres en embarazo, antes de embarazarse, o de forma trimestral, porque por todos los factores de crecimiento que se producen durante el embarazo puede haber una aceleración importante de la retinopatía. Entonces se debe hacer una intervención temprana. También uno puede solicitar fotos de retina cuando no tiene mucha experiencia en la realización del fondo de ojo, y esas fotos de retina las cubre el plan obligatorio de salud y se ven muy similares a lo que les mostraba en las gráficas previas. Tratamiento, obviamente el control de los factores de riesgo como la glucemia, la hipertensión arterial, que es mucho más importante que la glucemia en la progresión de la retinopatía diabética, un control adecuado de los lípidos, como en todas las otras complicaciones microvasculares. En casos de retinopatía proliferativa o no proliferativa severa, se hace una panfotocoagulación, que ya les voy a mostrar más adelante. Eso lo que va a generar es una inducción de isquemia en la retina, va a hacer necrosis de muchas zonas de la periferia de la retina. Eso va a llevar a una disminución en la necesidad de estar produciendo factores de crecimiento que van a llevar a la formación de neovasos, y se va a conservar principalmente la visión central, aunque se va a perder mucho la visión periférica. En el caso de edema macular, se puede hacer láser también focal en esa zona macular o de la fóvea, o se puede dar tratamiento con fármacos antiangiogénicos. Son fármacos que inhiben el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, que se aplican intraoculares y van a disminuir la producción de neovasos, y eso va a facilitar una recuperación de ese edema macular. Lo que vemos acá entonces es una retina que ha sido sometida a tratamiento con láser. Todas estas lesiones que parecen quemaduras de cigarrillo son las quemaduras con láser.
Entonces miren que la zona central de la retina está protegida, entonces se está conservando la visión central, que es lo más importante. Obviamente se está perdiendo mucha visión periférica, eso hace que muchos de estos pacientes tengan contraindicación para manejar vehículos al perder el campo periférico o tengan trastornos en la visión nocturna. Sigamos ahora con la nefropatía, que la nefropatía es una causa muy importante de compromiso renal, sigue siendo la causa más común de falla renal crónica avanzada o terminal en el mundo. Se presenta aproximadamente en el 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 y la incidencia también es muy similar en los pacientes con diabetes tipo 1, solo que su aparición va a ser mucho más tardía en el tiempo. Por eso los pacientes pues en general tienen un riesgo muy similar de hacer falla renal independientemente del tipo de diabetes que tenga. Lo que pasa es que como hay muchos más pacientes diabéticos tipo 2 que tipo 1, obviamente van a ser mayor la cantidad de pacientes en diálisis con diabetes tipo 2. Y esos pacientes al entrar a diálisis tienen una tasa de mortalidad muy alta, 22% al año y 15% a 5 años, principalmente por enfermedad coronaria. Entonces la presencia, uno de los marcadores más importantes de daño renal es la presencia de microalbuminuria, ya que cuando un paciente con diabetes tipo 1 tiene microalbuminuria, el 80% van a progresar a una falla renal, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 esas tasas son un poquito menores y no todos los pacientes van a progresar a falla renal establecida, solo un 20 a 40% de los casos. En algunos pacientes puede haber una resolución espontánea de la microalbuminuria porque hay algunas situaciones que pueden hacer que esta microalbuminuria sea solo transitoria y al mejorar el control glucémico puede volver a la normalidad. Cosas importantes con la nefropatía. Si yo no tengo nefropatía, tengo una mortalidad más o menos del 1.4% anual. Pero si progreso a microalbuminuria, para lo cual tengo un riesgo del 2% anual, la mortalidad se va a duplicar. Y si progreso a macroalbuminuria, pues va a haber un aumento mucho más significativo de la mortalidad. Y cuando ese paciente ya tiene una falla renal establecida, miren que las tasas son casi del 20% anual de mortalidad. Por eso es tan importante intervenir tempranamente en estos pacientes para evitar la aparición de esta complicación. Factores de riesgo, la edad, a medida que tenemos más edad va a tener mayor riesgo de haber deterioro renal, la raza, los mexicanos, los mexicano-americanos, ciertas razas como los indios Pima o la raza negra tienen mayor riesgo de hacer nefropatía diabética, la hipertensión arterial también es un factor de riesgo muy importante, más importante aún que la glucemia en la progresión de la nefropatía. La presencia obviamente de herencia y de enfermedad renal o diabetes en familiar también es muy importante. La presencia de hiperglucemia, trastornos del ácido úrico, historia familiar de enfermedad renal crónica, el tabaquismo, la enfermedad cardiovascular y la obesidad son todos factores de riesgo para la aparición y progresión de la nefropatía. ¿Qué pasa en un paciente con nefropatía? Hay una hiperglucemia, esa hiperglucemia va a llevar a un estrés oxidativo y va a haber un metabolismo alternativo de la glucosa. Todas esas sustancias van a llevar a una activación de ciertas enzimas que tienen que ver con la proliferación celular. Va a haber también un aumento en la producción de factores de crecimiento y ciertas citoquinas, y eso va a generar una expansión de la matriz extracelular, eso va a generar una alteración en la capacidad de filtración, va a haber también un aumento de la presión arterial intraglomerular y todos esos factores van a llevar a una mayor filtración de proteínas y posteriormente a un deterioro de la función renal y una aparición de una insuficiencia renal crónica con proteinuria. Y otra cosa fundamental es que también va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como vamos a ver más adelante es fundamental en el deterioro de la función renal. ¿Qué pasa en condiciones normales? Yo tengo una presión intracapilar glomerular que se va a regular por el estado de contractilidad de la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Sí? Y eso va a permitir que haya un filtrado y tengo una membrana que me va a evitar la filtración de proteínas. En un paciente con diabetes va a haber un aumento de la presión intraglomerular, entonces lo que se hace en ese momento es que inicialmente hay un aumento en la vasodilatación de la arteriola aferente para tratar de mejorar la perfusión y posteriormente va a haber una vasoconstricción de la arteriola eferente, eso va a llevar a un aumento en la presión
intraglomerular, todo esto es mediado pues, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ese aumento en la presión intraglomerular y las alteraciones que se presentan en la membrana basal van a facilitar la hipertensión capilar y posteriormente el aumento en la salida de proteínas, un engrosamiento en la membrana basal, un aumento en la porosidad de esa membrana que finalmente van a llevar a la proteinuria en estos pacientes, y ese aumento en la presión va a llevar también a una destrucción de las nefronas y a una fibrosis del riñón, una esclerosis que a la postre va a terminar en una falla renal terminal. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la nefropatía? Entonces tenemos la clasificación de Mogensen. Hay varios estadios. El primer estadio de la nefropatía es la etapa de hiperfiltración, en la cual va a haber un aumento del tamaño renal y del flujo plasmático. Estos pacientes no tienen hipertensión, no tienen proteinuria y van a tener una tasa de filtración glomerular mucho más alta que un individuo normal. Viene la segunda fase, que es la fase de normofiltración. Esos pacientes no tienen microalbuminuria, por lo menos espontánea, pero sí la pueden presentar de forma transitoria ante ciertos eventos como infecciones, cuadros febriles o ejercicio. Todavía tienen la presión arterial normal, aunque algunos ya pueden tener hipertensión y la función renal está normal. Viene la siguiente fase, que es la fase de microalbuminuria. En esa fase va a haber excreción espontánea de proteínas, una microalbuminuria, la presión arterial puede estar normal o ya elevada y ya puede haber alteraciones en la función renal con elevación de la creatinina, y una característica importante es que esta fase puede ser reversible, tanto de forma espontánea como con el adecuado control de la glucemia, de los lípidos y de la presión arterial, o mediante el uso de medicamentos como los IECAS y los ARA2. Si no se detiene esto, va a haber una progresión a macroalbuminuria. Algunos casos pueden hacer síndrome nefrótico. Estos pacientes ya van a tener la presión arterial más comprometida y ya puede haber un deterioro más importante en la función renal hasta llegar a una enfermedad renal avanzada, donde ya esos pacientes tienen una falla renal terminal o una falla estadio 5 que va a requerir diálisis, pueden tener uremia. Muchos de esos pacientes pueden requerir trasplante renal y obviamente van a seguir con el compromiso de la presión arterial. ¿Cómo se define microalbuminuria? Es una excreción urinaria elevada de albúmina dependiendo de la muestra que yo tome. La puedo hacer en una muestra de 12 horas, en la cual voy a tener un valor normal menor de 20 microgramos por minuto. Puedo hacerla en una muestra de orina ocasional, ya sea midiendo solo excreción de albúmina o calculando la relación albúmina-creatinuria, y lo puedo hacer en una muestra de orina ocasional o en una muestra de orina de 24 horas. Entonces se define una microalbuminuria como la presencia de proteínas mayores de 20 microgramos por minuto en muestra minutada o de 30 miligramos en muestra de orina ocasional o de orina de 24 horas, o una relación albúmina-creatinuria mayor de 30. Cuando los valores están por encima de 200 en la muestra minutada, o cuando están por encima de 300 en la muestra ya sea ocasional o en orina de 24 horas, o la relación es mayor de 300 miligramos por gramo, estamos ante una microalbuminuria. Como en algunos casos puede ser transitoria, para yo confirmar el diagnóstico de microalbuminuria tengo que tener 2 de 3 mediciones positivas en un intervalo de 3 a 6 meses. Entonces habíamos hablado que de forma transitoria puede haber aumento en la excreción de albúmina, por ejemplo, cuando hay estados febriles durante el ejercicio, pacientes con falla cardíaca, hipertensión descontrolada, pobre control glucémico, infecciones urinarias, obstrucción urinaria, entre otros. Y obviamente si hay disfunción renal, la capacidad de medir esa excreción urinaria pues puede estar alterada, y eso hay que tenerlo presente en los pacientes. Cuando hablamos de tamización, entonces en todo paciente diabético tipo 2, al momento del diagnóstico, se le debe hacer tamización para enfermedad renal mediante la medición de microalbuminuria. En los pacientes tipo 1, cuando tengan más de 5 años de evolución del diagnóstico. ¿Cuándo pido proteínas en orina de 24 horas? Cuando el paciente tenga la aparición de proteinuria en un citoquímico de orina. Ahí ya no pido microalbuminuria, sino una proteinuria en 24 horas. La creatinina se debe pedir de forma anual y asociado a ello calcular la tasa de filtración glomerular,
La fórmula que más se utiliza en la actualidad es la fórmula del CKD-EPI, que se puede consultar pues libremente por internet, y eso también me puede ayudar a predecir qué tan mal o qué tan bien está la función renal. En algunos casos puede ser importante la depuración de creatinina medida, la filtración glomerular isotópica mediante medicina nuclear, sobre todo en aquellos casos en los cuales ya hay elevación de la creatinina. ¿Qué recomienda la ADA? Entonces, la tamización anual con microalbuminuria, como habíamos mencionado, más de 5 años de evolución de la enfermedad en diabético tipo 1, el diagnóstico en los pacientes con diabetes tipo 2 y cuando el paciente tiene, aparte de diabetes mellitus, hipertensión arterial. Y siempre debo hacer una microalbuminuria y un cálculo de la depuración de creatinina a partir de una creatinina sérica. Entonces, ¿cómo se clasifica la enfermedad renal crónica? Esta es la clasificación pues, que se conoce en la actualidad, es la que más se utiliza, es la del CADIGO, una falla renal estadio 1, tiene una depuración por encima de 90, una falla renal estadio 2, tiene una depuración entre 60 y 90, una falla tipo 3, estadio 3, perdón, entre 30 y 60, la subdividen en 3A, entre 45 a 60, y 3B, entre 30 a 44, una falla estadio 4, 15 a 29, y por debajo de 15 una falla estadio 5. Esa es la clasificación actual de la insuficiencia renal crónica, que no se debe confundir con la clasificación de Mogensen, que fue la que les mencioné previamente, que esa es la clasificación de la nefropatía diabética. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento obviamente tiene que ver con el control óptimo de la glucosa. Si esos pacientes ya tienen múltiples complicaciones establecidas, probablemente una hemoglobina glicada de 7.58 es lo ideal. Un adecuado control de la presión arterial, probablemente por debajo de 140/90. Algunos autores refieren que cuando el paciente tiene una proteinuria muy importante, mayor de 1 gramo, probablemente una cifra de presión arterial sistólica por debajo de 130 sería mejor. En algunos casos, sobre todo si el paciente está con una falla renal ya con un estadio 4, probablemente una restricción leve de proteínas es importante. Y desde el punto de vista farmacológico, los medicamentos de elección son los IECA o los ARA2, que estarían indicados en todos pacientes que tengan confirmación de microalbuminuria, que tengan compromiso de la función renal asociado a albuminuria, o pacientes que tengan diabetes mellitus más hipertensión arterial. Siempre hay que estar pendientes del potasio. Al yo empezar un IECA en un paciente, puede haber una disminución transitoria de la depuración de creatinina de hasta un 30%, entonces hay que estar pendientes de eso, además de los valores de potasio sérico, y tener mucho cuidado también al combinar un IECA o un ARA2 con un diurético por la posibilidad de tener alteraciones en el potasio o la función renal y en otros electrolitos. No se recomienda de entrada la combinación de IECAS con ARA2 porque algunos estudios demostraron que eso podía aumentar el riesgo de deteriorar la función renal e inclusive aumentar la mortalidad. Entonces, solo se utiliza en ciertos casos, sobre todo pacientes con síndromes nefróticos de difícil control, ahí podrían estar usados, pero generalmente bajo la tutela de un especialista. Siempre estar midiendo la albuminuria periódicamente en un paciente que está recibiendo IECA o ARA2, porque puede haber disminución de un paciente de macroalbuminuria a microalbuminuria o inclusive de microalbuminuria a normoalbuminuria. Y eso también va a ser un factor de buen pronóstico en los pacientes, ya que al reversar la microalbuminuria, pues es un factor protector de la función renal y también es un marcador, la microalbuminuria también es un marcador de mortalidad cardiovascular, entonces es importante tener eso presente. Bueno, entonces, si el paciente no tiene proteinuria, no tiene hipertensión arterial ni alteración en la depuración de creatinina, no se recomienda la terapia profiláctica ni con IECAS ni con ARA2 hasta la fecha. Hay algunos estudios pequeños que muestran que eso podría ser de ayuda, pero todavía esa indicación no está aprobada por las diferentes guías. Si el paciente tiene una depuración de creatinina por debajo de 60, hay que empezar a mirar alteraciones asociadas a la insuficiencia renal crónica, como hiperparatiroidismo, alteraciones del calcio, alteraciones del equilibrio ácido-base, etcétera, etcétera. En pacientes que no tengan una buena respuesta con IECA o con ARA2, uno puede utilizar otros medicamentos adicionales, como espironolactona, beta bloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos o análogos de vitamina D como el paracalcitol, y el adecuado manejo de la hipertensión arterial per se
nos va a ayudar mucho a controlar la parte de la albuminuria y prevenir la disfunción renal. Independientemente del tratamiento que yo utilice, el controlar la presión arterial va a ser un factor protector para la progresión de la nefropatía. Obviamente los IECAS y ARA2 son los medicamentos que más han demostrado descensos en la albuminuria y en la protección de función renal, pero dependiendo de la circunstancia puede utilizar cualquiera de estos otros medicamentos. ¿Cuándo se manda al nefrólogo? Cuando yo estoy sospechando una etiología diferente de la falla renal, por ejemplo, un paciente que tenga falla renal sin proteinuria o que tenga una rápida progresión del compromiso renal, que haya una caída mucho mayor del 30% en la depuración con el tratamiento con un IECA o con un ARA2, pacientes con hipertensión resistente que tenga 3 o más medicamentos, incluido un diurético, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes que tengan nefropatía diabética sin retinopatía. Es muy importante tener presente que en los pacientes diabéticos tipo 1, el 90% de los pacientes con nefropatía tienen retinopatía. Sin embargo, en los pacientes diabéticos tipo 2, algunos pacientes pueden tener nefropatía sin tener retinopatía, pero lo más común es encontrar esta combinación. Entonces, cuando yo no encuentro nefropatía, es muy importante, retinopatía, asociada a la enfermedad renal, es muy importante descartar otras causas. Cuando ya el paciente tiene complicaciones por enfermedad renal crónica o tiene una depuración por debajo de 30, también tiene que ser evaluado por el nefrólogo. La otra complicación es la neuropatía diabética, que también es una entidad de presentación tardía, generalmente está presente al 10% al momento del diagnóstico, muchas veces puede ser inclusive asintomática, y la incidencia luego de más de 5 años de evolución generalmente cercana al 50%. ¿Cuál es el problema con la neuropatía, sobre todo con la periférica? Es que aumenta el riesgo de amputación de forma significativa, al igual que de deformidad o la presencia de úlceras, ¿sí? Siempre hay que tener presente que aparte de la diabetes puede haber también otras causas de neuropatía que hay que tener presente, como deficiencia de vitamina B12, VIH, tóxicos, etcétera, etcétera. Generalmente el cambio aquí es irreversible y lo que se trata de hacer es evitar el mayor deterioro de los pacientes y controlar adecuadamente los síntomas. Y otra causa, pues, que habíamos mencionado, pues las amputaciones, miren que son 15 veces más frecuentes en los pacientes con diabetes. El 2% de los diabéticos terminan amputados y en el 85% de los casos eso se debe a la presencia de una úlcera. Entonces hay muchos tipos de neuropatías, se pueden catalogar como agudas, crónicas, se pueden catalogar como periféricas, como neuropatías focales, como neuropatías autonómicas, ¿sí? Vamos a hablar al respecto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tienen los pacientes? Los pacientes con diabetes pueden presentar distintos tipos de neuropatía, entonces hago mucho énfasis en los pies porque es el principal órgano de choque y el que más se puede alterar, entonces son pacientes que pueden consultar por una sensación constante de punzadas en la zona, de un dolor sordo, difuso, de sentir los pies entumidos, encalambrados, ¿sí? La presencia de úlceras por trauma previo o sin asociación a por mal apoyo y un calzado inapropiado, la sensación de hormigueo constante en los pies o la sensación que está caminando sobre clavos o la sensación de dolor urente o de frío constante en la zona, son algunas de las sensaciones que pueden describir los pacientes. Entonces hablábamos de algunos tipos, entonces hay neuropatías de fibras grandes que puede dar compromiso sensitivo y motor, hay neuropatías que son las más comunes, sobre todo pues tenemos acá la neuropatía, la polineuropatía sensitivo-motora distal, que es la más característica, el compromiso en guantes y en calcetín que tienen estos pacientes. Puede haber también neuropatías de fibras pequeñas, es decir, que tienen compromiso de fibras nociceptivas tipo C y que probablemente en la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa no voy a encontrar ninguna alteración. Puede haber también neuropatías motoras proximales, que son formas muy dolorosas, que se deben a una hiperglucemia muy severa o a un control muy rápido de la glucemia en pacientes que tenían una hiperglucemia muy marcada. Hay mononeuropatías, por ejemplo, neuropatías de los pares craneanos o neuropatías troncales. Puede haber neuropatías por atrapamiento, como neuropatía del nervio mediano, neuropatía del túnel cubital, compromiso del femorocutal, del
femorocutáneo lateral, entonces una meralgia parestésica o un túnel del tarso. Y puede haber también neuropatías autonómicas, entonces puede haber una neuropatía autonómica cardiovascular, entonces presentación de arritmias o en pacientes diabéticos tipo 1, inclusive muerte súbita, pacientes con alteración gastrointestinal, ya sea diarrea crónica o aperistalsis o retardo en el vaciamiento gástrico, una gastroparesia diabética, alteraciones geniturinarias con disfunción eréctil, disfunción vesical, orina por rebosamiento, orina hipercontráctil, disfunción sudoromotora que puede generar resequedad de la piel, facilitando así la presencia de fisuras y posteriormente episodios infecciosos, mononeuritis, sobre compromiso de los pares craneanos que ya vamos a ver, puede haber compromiso de los plexos, puede haber síndromes de atrapamiento como los que ya habíamos mencionado. Entonces es importante que en la neuropatía desafortunadamente no hay nada que la corrija, pero sí se puede mejorar mucho el control y evitar su progresión con un adecuado control de la glucemia. ¿Sí? Entonces aquí algunos ejemplos de neuropatía diabética. Esta es una parálisis del sexto par, entonces hay una endotropia, hay una desviación hacia la parte interna del ojo. Esta es una parálisis del tercer par, entonces con el párpado caído, una ptosis palpebral y hay una desviación del ojo hacia la parte externa por compromiso de los músculos inervados por este, y un compromiso del cuarto par donde el paciente tiene la incapacidad de mirar hacia abajo y hacia adentro, que es lo que vemos acá, que le dificulta mucho bajar escaleras. Esta no es muy común. También puede haber compromiso del séptimo par, un facial periférico. Entonces, ¿cuándo hacemos tamización? Entonces, todos los pacientes diabéticos tipo 1, desde 5 más años de evolución, todos los pacientes diabéticos tipo 2 al ingreso. Si el paciente tiene un examen normal, se le sigue haciendo cada año el control, y lo más importante es la evaluación con el monofilamento de 10 gramos, que ya se lo voy a mostrar, evaluar el dolor, la sensación térmica, la sensación de vibración, buscar siempre signos de neuropatía autonómica, diarrea, palpitaciones, disfunción sudoromotora en aquellos pacientes que tengan neuropatía o complicaciones microvasculares. Entonces esta es la evaluación con el monofilamento. Esto simplemente es un hilo de nylon que ejerce una fuerza de 10 gramos. Entonces al aplicarlo sobre una superficie va a ser esta forma de hoz y yo debo evaluar al paciente para saber si hay percepción o no del monofilamento. Entonces estos son los puntos donde se recomienda, aunque hay muchos otros puntos donde yo lo puedo evaluar, y con solo un punto que no esté con buena percepción, ya tengo un compromiso de la percepción del monofilamento. Y es un factor de riesgo para pie diabético y para complicación. Entonces yo pongo el monofilamento, le pregunto al paciente si lo siente o no, lo retiro, le vuelvo a preguntar si lo siente y posteriormente lo vuelvo a aplicar y el paciente pues debe coincidir con la medición inicial. La otra forma es la medición de la sensibilidad vibratoria con un diapasón de 128 Hz. Lo golpeo y lo pongo sobre una prominencia ósea. Cuando el paciente deje de percibir la vibración, debo poner el aparato sobre una prominencia ósea mía y comparar realmente. Si yo todavía lo siento y hay un retraso más de 10 a 20 segundos, eso significa que hay una alteración en la sensibilidad vibratoria en el paciente, o si el paciente de entrada no la percibe. Siempre evaluar áreas de riesgo del pie. Estas son las zonas que están con amarillo, donde puede haber mayor riesgo de callosidades por mal apoyo y obviamente posterior ulceración. Entonces siempre mirar si un pie está en riesgo por la presencia de deformidades o prominencias óseas, si hay presencia de úlceras activas o previas, la presencia de neuropatía porque no hay percepción del monofilamento, no hay percepción del diapasón, no hay sensibilidad táctil o no hay una buena percepción de sensibilidad térmica, la presencia de callos o zonas de presión en el pie, la alteración en la motilidad ocular, alteraciones en los pulsos del pie, cambios de color en las zonas dependientes que puedan sugerir compromiso arterial, historia previa de úlceras o amputación de un dedo o de parte del pie, y revisar el calzado. Cualquiera con un solo punto de todos estos que esté alterado es un pie en riesgo que puede tener ulceración. Además, estar pendientes en estos pacientes la presencia de baja visión, la presencia de nefropatía avanzada, sobre todo pacientes en diálisis o tabaquismo, que también aumentan de forma significativa el riesgo de neuropatía. Entonces, alteraciones en la forma del pie, por ejemplo, estos dedos en garra, esto va a generar curvaturas del pie
y en estas zonas en amarillo hay mayor riesgo de tener presión, callosidades y posterior ulceración. Lo mismo cuando hay prominencias óseas en el medio pie o cuando hay esta forma de los dedos o estos dedos en garra. Todas estas zonas son zonas de presión que si no corregimos adecuadamente van a llevar a que el paciente tenga callosidades y posteriormente ulceraciones que empiezan muy superficiales y posteriormente van profundizándose y pueden inclusive llegar a comprometer hueso y articulación, sobreinfectarse y en muchos casos terminar con requerimiento de amputación. Hay una entidad que es muy grave, que es la neuroartropatía de Charcot. Son pacientes que tienen por neuropatía, no perciben adecuadamente las sensaciones y sufren un trauma, y al sufrir ese trauma se fracturan y el paciente, por no tener dolor, sigue caminando normalmente. Ese hueso va a cicatrizar de forma normal y va a tener prominencias óseas y deformidades como la que estamos viendo acá. Entonces puede tener muchas veces un edema unilateral con un pie caliente. En el 35% puede ser bilateral. Entonces el paciente que llega a urgencias porque tiene el pie edematizado y eritematoso se interpreta como una celulitis y el paciente se le da antibiótico y se manda para la casa. Mire que solo el 30% de los casos van a tener dolor, puede comprometer distintas articulaciones, siendo más común el pie. Y esas zonas de presión que se van creando, porque este paciente tuvo una fractura, se cicatrizó mal el hueso y quedó una zona de prominencia ósea, posteriormente ahí se pueden ulcerar, eso se puede sobreinfectar y llevar al paciente a una amputación. Pues miren, por ejemplo, en este caso el paciente tiene edema en la zona, no tiene dolor, eso muchas veces se interpreta como una infección, le dan antibiótico, no se le hace radiografía y si miran acá en la radiografía, este paciente tenía una luxofractura del pie y eso llevó a la deformidad que tenía. Si ese paciente no se corrige adecuadamente esa fractura y no se inmoviliza el pie, ese paciente va a tener deformidades posteriores que van a limitar mucho su actividad. Y si ustedes pueden ver acá, aquí tiene otras fracturas en distintos periodos de evolución que llevan finalmente al deterioro del pie. Entonces, dentro de la educación es muy importante la inspección diaria del pie, la evaluación interdigital, estar usando espejos para poder evaluar bien la presencia de lesiones, adecuado secado del pie, sobre todo en zona interdigital. Y tiene una cosa importante, la adecuada lubricación, ojo con la temperatura del agua, que no se vayan a quemar los pacientes, ojalá que alguien diferente a ellos evalúe la temperatura, evitar estar calentando los pies con bolsas de agua caliente, en la medida de lo posible no usar zapatos descubiertos, no caminar descalzos y tener un calzado adecuado que ya les voy a mostrar más adelante. Siempre evaluar el interior del zapato, que no haya algún objeto que pueda causar compresión del pie, estar lubricando adecuadamente el pie, el corte adecuado de uñas de esta forma cuadrada, no de forma circular ni dejándolo muy a ras porque las uñas se pueden enterrar y facilitar infecciones. Ojo con el debridamiento de los callos, eso debe hacerse por personas expertas en eso y más que estar debridando callos, probablemente hay que diseñar medidas para evitar la presión en esa zona, como el uso de plantillas, para que no se sigan presentando estas alteraciones y consultar en caso de ampollas, fisuras, heridas en el pie o signos que sugieran infección o fractura del mismo. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a comprar zapatos, que tenga el interior del zapato 1 o 2 centímetros más largo que el pie, que la forma sea cuadrada o redonda, que evite que los dedos queden apretados como en esta forma y que queden bien posicionados, que el dorso del zapato idealmente no tenga cordones o que sea muy amplio o que tenga un buen tejido de una lengua del zapato adecuada para no causar compresión. Comprar los zapatos al final del día, porque al final del día el pie puede estar edematizado, entonces eso permite que se compre un calzado que sea más apropiado para el paciente. En casos de deformidades, los pacientes pueden requerir plantillas, ortesis o calzados hechos de acuerdo pues a la forma del pie, como por ejemplo en el pie de Charcot. Manejo, pues control óptimo de la glucemia, el manejo del dolor, pues los medicamentos de elección son los anticonvulsivantes como la pregabalina o antidepresivos como la duloxetina. En casos muy severos se pueden combinar con opiáceos o con ciertos procedimientos de bloqueo neural y manejo pues sintomático de la neuropatía autonómica para tratar de mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Muchísimas gracias.